Extraordinaria tarde, amigos de Amico. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien y estén pasando una muy bella semana. Nosotras somos Asi y Ale. Y estamos de regreso para platicar otro tema. Este no es controversial con ustedes. Yo creo que sí, un poquito. ¿Sí? Para mí sí me causa un poquito de controversia. Oh, se va a poner bueno entonces. Vamos a hablar del 17 de junio, Día del Padre. Aquí que en no México. Es siempre, Exacto. ajá, y que no es siempre el mismo día. Ah, no, es el segundo sábado de junio. Domingo. ¿Segundo domingo? Sí, ya ves cómo si eso se convierte en un día controversial. Ok. Bueno, es que va cambiando. Ajá. Bueno, Día del Padre, ¿por qué es controversial para ti? Porque se me hace un poquito injusto. Si bien... ¿Que tengan un día? Sí, no se lo merecen. No, si bien es cierto que hay muchos papás que son, o que podemos decir, por lo que sea, que son desobligados, creo que hay otro tanto que son buenos papás y que no son reconocidos. Que socialmente nos hemos mecanizado a únicamente reconocer a la mamá, cuando también en muchas ocasiones no todas lo merecerían, no todas somos buenas mamás. O yo para rápido, no somos buenos papás, nadie, ni mamá ni papá. Pero siempre es más reconocida la mamá. Y para mí la prueba es el 10 de mayo. Es celebración, es importante. En las escuelas hay festivales, los regalos y todo. Creo que últimamente ya está habiendo un poquito más de festejo para los papás, pero antes solo era el Día de las Madres. Entonces, por eso se me hace un poquito que sí es un tema controversial, porque a lo mejor muchos van a decir es que yo lo tengo en el vientre, es que a mí me duele, es que todo. Y sí nos duele más a las mujeres, ¿no? Por esta parte. Pero eso no quiere decir que ellos no se preocupen. Eso no quiere decir que muchos no vivan el proceso. O no quiere decir que no merezcan ser reconocidos como tal. Sí, totalmente. Incluso se ha demostrado ya en estudios, no recuerdo ahorita la fuente, pero lo saqué de una buena fuente, porque siempre hablamos sobre el instinto materno y este instinto en impronta que las mujeres sienten toda su vida, incluso para cuidar a los pequeños. Y ya está demostrado que no es que las mamás lo sientan por ser mamás y por ser las mágicas procreadoras del pequeño, sino es porque por los roles, incluso también sociales, ellas son las que se involucran más tiempo. Entonces, este instinto de protección y de crianza lo desarrollan también los hombres cuando se interactúan con el pequeño y cuando sienten esa responsabilidad. Lo cual yo creo que rompe un tabú que tenemos de lo que estás hablando ahorita, ¿no? Siempre le damos una mayor carga a las mujeres, incluso una mayor responsabilidad. También. Pero un mayor peso en su rol, pensando en que ellas son las elegidas para hacer este papel, cuando pues ya se está demostrando que no. Ajá, y es que antes era el papá sale a trabajar y trae el dinero y regaña, y la mamá es la todo amor, cuidados y la que te protege, ¿no? Y, bueno, debería, o socialmente, esos eran los roles que jugábamos, claro. E incluso creo que también la parte de que los hombres sean más ausentes tiene que ver con esta imposición social sobre el deber ser de su función dentro de la crianza. Porque como padres, su deber ser era salir a conseguir el dinero para tener la comida. Y de las mamás pues se quedaban en casa, ¿no? Y obviamente si tú querías ser el macho alfa protector, pues tenías que salir de casa. Incluso cuando empezaban a cambiar esos roles, que los hombres empezaban a quedarse en casa o empezaban a interactuar en casa, son muy criticados socialmente. Sí, claro, o sea, que te dediques a, como dices, o sea, que se invierta y que tú seas, o bueno, el hombre sea, no sé si esté mal dicho, el amo de casa. Pero sí no es algo que veas así como que, ay, no, o sea, incluso entre ellos se atacan. Sí, ¿no? es agresivo. Y es un ataque a su virilidad cuando únicamente se está invirtiendo el rol y eso no tiene nada que ver con su sexualidad, ¿no? Exacto. O cuántas veces no los hombres que a lo mejor ayudan en casa o tienen una interacción más activa en casa, lavando trastes o coadyuvando en el mantenimiento del hogar, y son también súper criticados porque, ay, eres un mandilón. Exacto. Y tu esposa te pega y shalala, cuando
pues al final únicamente es, yo lo llamo como protocolos de convivencia, ¿no? Si tú y yo vivimos juntas o vivo con un roomie o con mi pareja, con mi gato no porque me deja hacer todo a mí, pero pues vivas con quien vivas, al final deberíamos dividir las actividades. Bueno, pero si tú y yo vivimos juntas, no hay problema en que ambas hagamos. Socialmente no te van a juzgar. Bueno, quizás sí nos vayan a decir que somos lesbianas, pero de ahí no habría ningún problema en que nos van a las dos lavando, tendiendo o haciendo las actividades de casa, como se le critica o se le juzga o se mofa viendo cuando ves a un hombre hacerlo, ¿no? Incluso esta parte que dices del chip y bueno, no lo llamaste chip, pero yo siempre digo, ¿no? El chip de ser mamá o el chip de ser papá. Yo ya lo había mencionado, creo que en algún otro video, o sea, no siempre se tiene, yo no lo tuve, yo tardé como 2 años en que se me despertara y realmente que me cayera el hecho de que pues sí, es mi hijo, ¿no? Y yo veo papás que son súper amorosos, que son súper atentos, que cuidadosos, que son presentes, que son papás, ¿no? Pero pues muchas veces les restamos esa parte, incluso legalmente ahorita, ya se ha ido disipando un poco, pero antes por default la mamá era la que se quedaba con los niños, ¿no? Se quedaba con los niños, no tenían derecho a pedir permisos laborales, por ejemplo, para estar con el bebé cuando nace, lo cual también me parece injusto, porque pues cuando hay un bebé en casa todos estamos culecos, abuelos, sí, padres, papá hermanos, se tiene que ir. y él se tiene que ir porque él no tiene derecho a faltar. También, por ejemplo, si el papá se queda con la custodia, muchas veces no les dan derecho a guardería. También son cosas que se ha tenido que trabajar porque son derechos que son invisibilizados para ellos. Sí, incluso el Día de las Mamás, digo, de las madres en el trabajo se te dan estímulos, se te da el día. Se te da el día. Y en cambio el Día de los Padres pues es domingo, ¿no? Y que yo sepa, no reciben algún estímulo por este hecho, ¿no? Y digo, bueno, sí, yo lo traje, yo como mujer, yo lo traje en mi pancita, yo lo tuve y todo eso, pero eso no quiere decir que él no haya cooperado, que quizá no me haya cuidado, que no haya estado presente con su pareja, en los hombres en general, y que haya estado al pendiente procurando que las cosas salieran bien, ¿no? Entonces, por eso te decía que para mí sí es un poco injusto que el que no se les dé ese reconocimiento, el que no se les dé ese peso, el que muchas veces digamos, pues es papá, es enojona, es ausente, no cumple con su responsabilidad, no cumple con muchas cosas, sí los hay, pero también hay muchos papás que son diferentes, y también habemos muchas mamás que tampoco cumplimos con nuestra responsabilidad, que no los cuidamos, que no los protegemos. Entonces, sí, por eso es que yo te decía, pues sí me causa un poquito de inconformidad, para mí es un poco controversial. Sí, y que incluso dentro de los roles de papá y mamá hay mucho el de si hasta que mamá no lo autoriza, no se hace, o hasta que mamá no diga que sí, no se hace. Creo que muchas de nuestras relaciones que existen en cuestión de este icono familiar está rodeado de mucha violencia. Creo que todavía tenemos muchos roles. Obviamente en su momento lo platicamos con el feminismo y que platicamos un poco el tema de ser madre, incluso a veces cuando tienes que renunciar al hecho de ser madre por tener una vida profesional, etcétera. O sea, sí, obviamente el ser madre tiene un impacto muy fuerte, pero creo que hay muchos roles todavía en estos géneros que no logramos llegar a un equilibrio, y que obviamente dentro de esa misma postura los hombres son violentados dentro de ese oleaje o del eco que tienen nuestras relaciones. Porque incluso fíjate, y no hablo ni estoy atacando ni nada, al final yo también soy mujer y también soy mamá. El otro día leía una encuesta que el mayor porcentaje de niños con alienación parental es por la mamá. ¿Qué es alienación parental? Cuando los aconsejas en contra del otro. Ah, sí, claro. Entonces, en los divorcios, que lo platicamos en el tema, si no lo han visto, vayan a verlo, de cómo sobrevivir a un divorcio. Lo platicamos también en los divorcios. ¿Cuántas veces no las mamás utilizan como arma de guerra a los hijos? Ajá, y todas esas constantes manipulaciones que digo, sí. En ese video lo platicábamos, ¿no? Sí, tu dolor lo descargas de esa forma. Y no estoy atacando a las mujeres y estoy diciendo, es que los papás todos son buenos y todo eso. No, pero simplemente sí reconocer un poquito más que también nosotras actuamos mal.
y que no es únicamente todo el tiempo, o que todos los papás son malos, o que no merecen, porque tú también lo has dicho muchas veces, pues a veces educamos o actuamos en base a lo que conocemos, ¿no? Entonces, en base a eso, pues podemos decir, no justificar, pero sí tal vez entender un poquito sus reacciones y todo esto que decíamos. Los papás antes solo eran vistos como proveedores, como los que llegan en la noche y ya encuentran a los hijos dormidos, o en muchas ocasiones el hecho de nada más, cuando llega tu papá le voy a decir, y entonces te arreglas con él, y a veces únicamente les teníamos miedo, ¿no? Entonces, en esta parte, pues yo sí abogo porque las cosas sean un poquito más parejas, ¿no? Y que incluso socialmente es exigible para ellos la ausencia. Porque parte de los roles que platicábamos hace ratito, si tú tienes que irte a traer dinero, si tú tienes que irte a hacer esto, cuando tú actúes un poco más empático hacia la relación que generas con los hijos, entonces ya es mal visto socialmente. O antes era mal visto socialmente. Creo que ahorita, afortunadamente, estos roles han empezado a cambiar un poco. Y por lo mismo muchos hombres han empezado a interactuar de manera más activa en la crianza de los hijos. Pero creo que parte también de esta ausencia a veces tenía que ver un poco con este rechazo de la función que tenían los hombres dentro de la crianza y en donde la única que podía decidir entonces eran las mujeres. Claro, hablando después de que se le da la custodia a las mujeres y ya teníamos derecho, o sea, ya fuimos reconocidas. Ajá, sí, porque antes no tenías ni siquiera la oportunidad de separarte, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Entonces, hablando después, yo siento que de esa discriminación por ser mujer, en donde ni siquiera tenías derecho de separarte ni de pelear la custodia de tus hijos, entonces después se volteó la balanza. Y entonces ya como mujer puedes exigir absolutamente todos los derechos por los hijos, aunque no seas apta o aunque no seas la referencia más digna, y creo que ahorita ahí vamos como volviéndolo a equilibrar. Uh-huh. Creo que hablando de padres, y no sé, obviamente yo no tengo hijos, no sé tú que sí los tienes, creo que nosotros deberíamos pensar, hablando en custodias, de quién es el más apto para cuidar al chicuelillo, ¿no? Sí, yo creo que no se debería de tomar únicamente a los hijos, siempre están mejor con la mamá. Uh-huh. Yo creo que sí se tiene que hacer un estudio, así de, a ver, mamá, te entrevisto, y psicólogos sí. Y todo, a ver, papá, te entrevisto, y a ver quién es el más apto o quién es el más capacitado, ¿no? Porque lo que platicábamos en el del divorcio, de por sí es un impacto, de por sí es algo muy fuerte para todos, más para los niños, y encima que te toque irte con la parte que no necesariamente es la más sana o que también están un poquito dañaditos, perdón, y entonces pobre niño, ¿no? O sea, sí. O los pobres niños terminan muchas veces peor. De por sí creo que en un divorcio ninguno de los dos está capacitado porque ambos están atravesando por diferente duelo o problema, pero pues sí pienso que debería de tomarse un poquito más, con más peso o más serio este tipo de cosas, ¿no? Sí, un estudio más a fondo. Creo que redundé mucho, pero es que es algo que me preocupa. Sí, es que es preocupante porque el impacto de los pequeños, o sea, ellos lo viven. Creo que es como ir en un auto que se impacta y se destruye y ellos van dentro. Ni siquiera pueden elegir si están dentro o no están dentro. Van dentro y sufren toda la implicación porque a veces a lo mejor el adulto busca amigos, relaciones, contexto y puede fugarse por un tiempo, pero los niños no pueden fugarse. Entonces hay que ser un poco responsables en esa parte. Ajá, y con esto no quiero decir, lo repito, no quiero decir, ay, es que todos los papás, no, porque también hay papás, hombres, que pues sí lo ven práctico y simplemente tienen al niño y se van de la casa y ya no les importa, ¿no? Pero siento que no es cuestión de género. Siento que como lo pueden hacer los hombres, lo pueden hacer las mujeres, ¿no? Así como hay papás buenos, hay mamás buenas, por así decirlo, porque siempre tenemos carencias, pero pues también a su vez hay mamás malas, hay papás malos. Sí, y creo que un poco de eso tiene que ver con educación también, porque así como las mujeres, vamos a hablar por ejemplo del contexto, para las mujeres es malo que tengas sexo con muchos hombres, para los hombres es de lo mejor que puedes hacer tener sexo con muchas mujeres. Es malo tener sexo con solo una. Sí, exacto. Entonces creo que un poquito de esa educación permea ya dentro de las relaciones, porque en las mujeres antes tú no podías decidir si irte o quedarte, debías quedarte, y si te ibas entonces eras repudiado
por toda la sociedad, el contexto de tu familia. Y como hombres era también un poco más sencillo el hecho de irte y volver, irte por cigarros, ¿no? El famoso chiste de irte por cigarros y volver, y la familia te volvía a permitir, porque es parte de tus funciones como hombre. Entonces creo que socialmente también hemos permitido esos roles. Y no es disculpa para los caballeros, porque al final hay muchos de ellos que se han quedado a hacer frente a la vida, e incluso aunque las chicas se van, han decidido quedarse y comprometerse con los pequeñuelos. Entonces creo que sí tiene que ver con lo que tú dices, el juzguemos cada caso como es, y demos fanfarrias o desprestigio a quien lo merece, no solo por su género, sino por sus acciones. Sí, claro. Pero pues sí, yo creo que este video sí me gustaría, así como a veces los papás le dan dinero a los hijos, o los hijos sí nos preocupamos por estar juntando nuestros domingos o la mesada o lo que tengamos para un presente para nuestra mamá, pues creo que también es momento de empezar a inculcar a los niños que también está el papá, ¿no? Que también les gustan los detallitos, también les gusta, y si no es necesario algo monetario, pues una cartita, un dibujito, cualquier cosita. Creo que detalles que nosotras como parejas o como parte de la sociedad, pues también podemos decirles, ¿no? Sí, fomentar a los hombres también se les dan flores, los hombres también les gusta ir a comer, a los hombres también les gusta ser consentidos. Claro. ¿No? Yo sé que obviamente hay esta pelea interna en muchos, o quizá en muchas, por la obligación que en los 40 tenías de la esposa perfecta, de tienes que llevarle la pantufla, llegar al trabajo y cosas así, que da mucho desequilibrio, pero creo que es bonito como hombre el llegar a casa y que te reciban a gusto, ¿no? Y dejan los 40. Yo en los 80 tenía mis vecinitas que eran mis amigas, y yo llegué a estar muchas veces cuando llegaba su papá, y sí, entre todas, porque todas eran, creo que solo tenían 2 hermanos y ellas eran 4 y la mamá, y sí era que llegaba, se sentaba en un sillón como el tuyo, y a quitarle zapatos, ponerle pantuflas, acercarle periódico, acercarle café y el masajito. O sea, todavía me tocó verlo, y el señor no hablaba. O sea, nada más cuando, lo que decíamos hace ratito, cuando había una queja, les llegó a pegar, yo llegué a ver cómo les llegó a pegar o les llegó a regañar, pero era para lo único. E incluso él cenaba solo, y ya después los demás. O sea, sí me tocó todavía ver ese modelo familiar, que pues era así nada más como que ya va a llegar mi papá. Y todo el mundo a correr para tener todo listo. Porque también eso, el mejor trozo de carne era para ellos, exacto, la mejor comida, no se podía hablar, no se podía hacer ruido. Entonces sí son muchas aristas, como siempre decimos, pero creo que hoy ya hay muchos cambios, y ya hay muchas muestras de muchos caballeros, como dices tú, que ya merecen y que sí se ganan el hecho de consentirlos y apapacharlos, ¿no? Sí, este reconocimiento, no caigamos a los excesos. Sí, como dices tú, no es una guerra. No. Únicamente tenemos que entre todos apapacharnos y querernos mucho. Sí, exacto. Creo que esa es la fórmula. Esa es la parte, el consentirnos y el pensar también en las necesidades del otro. Que creo que también en esta parte del machismo recalcitrante, creo que los hombres son víctimas del mismo machismo. Sí. Porque no pueden hablar, no pueden expresar. Incluso como padres, también antes era como mal visto que abrazaras de más, por ejemplo, a las niñas, no podían tener... Cariñoso. Sí, que fueras cariñoso. Entonces creo que ellos también son víctimas de este proceso. Ay, es que también a veces hay tantas cosas que dices... ¿En qué momento? Sí, perdón, pero sí tienen derecho a amar y a ser cariñosos, pero pues obviamente también tenemos o vivimos en una sociedad que a veces en todos lados estamos en riesgo, ¿no? Sí, así es. Sí, por favor. Ya lo platicamos la semana pasada al respecto de cuando los niños son vulnerables. Y iba a decir cuando a lo mejor el papá o los tíos o el padrastro tienen actitudes para con los pequeños en casa, cuando las mujeres a lo mejor vuelven a casarse, pero también hay muchas mujeres que violentan, entonces... Sí, todo está muy complicado. Sí, ya no...
Bueno, iba a decir, ya no es como antes, pero creo que antes también los hombres eran muy violentados hasta por las señoras cuarentonas y que buscaban, no sé, al hijo de la comadrita y cosas así, que terminaban siendo violados, ¿no? Sí, yo sé, pero en ese... Los sacerdotes, grupos religiosos, que los niños son víctimas constantes de ese... Niños hombres, son víctimas constantes de esos ciclos. Sí, pero ahí es donde te iba a decir, de esos círculos, ahí es donde te iba a decir, desafortunadamente enfocados en este machismo, muchas veces los hombres cuando están con, que yo sepa, con mujeres más grandes, para ellos no es socialmente tan agresivo. Yo pienso que sí es agresivo. Psicológicamente que sí. Psicológicamente y en su crecimiento y su desarrollo mucho los afectas, pero en el círculo son así como que estuviste con una más grande, ¿no? Entonces sí son temas delicados. Volvemos a lo mismo de nuestras diferencias en cuanto a nuestra crianza. Uh-huh. Y a lo hipócritas también que a veces somos al considerar malo algo, pero depende de la característica, vemos si es bueno o malo. Creo que a veces también... Bueno, pero es que antes también no era mal visto que una persona de 30 anduviera con una chica de 10 y tantos. Más bien todo eso se ha ido cambiando un poquito y me da gusto porque como tú decías, a lo mejor el daño no es físico, pero psicológicamente sí te afecta, o sea, sí no es lo mismo. Como decíamos esa vez en el de los niños vulnerables, pues al final estás robando una etapa, estás robando una parte. Ya nos desviamos un poquito, pero al final es parte de todo este desarrollo, al final terminan siendo colofones de toda esta estructura social. Ajá. Nos desviamos, sí y no, porque al final creo que todos estos prejuicios que vamos arrastrando, al final nos llevan al criterio erróneo de juzgar a todos los hombres y a todos los padres en el mismo contexto de personas ausentes. De pensar que no merecen, que no necesitan ser amados, no necesitan, exacto, como tú decías, ser consentidos, de también tener detalles con ellos, ¿no? De buscarles más allá de si necesito dinero. Ajá, exacto, porque a veces también solo los vemos como moneda de... No, más bien la moneda de cambio son los niños, ¿verdad? Como un cheque en blanco, ¿no? Entonces sí tenemos muchas fallitas, tanto hombres como mujeres, ¿no? A veces siento que pueden pensar que atacamos solo a un género, pero no, creo que con nosotras les toca a todos. Sí, exacto, y creo que también siempre, por eso andamos en estos temas y sacamos como esos prejuicios que a veces tenemos, porque nos permite abrirnos a las diferentes posibilidades. Creo que algo que siempre tratamos de hacer aquí es nunca decir que algo es bueno o malo. Siempre, creo que hasta este instante, porque así lo vivimos nosotras, nunca hemos dicho de ninguno de nuestros temas esto es perfecto. No. Porque eso no existe. No. Sino más bien tratamos de abrirnos a la parte de, hay una parte positiva aquí, hay que tener cuidado con los riesgos. Entonces, hoy, que obviamente le toca a los chicos que son papás, y también a los que iba a decir mi chiste feo y grosero, ya no como lo voy a el decir. día de las madres, ¿no? Sí. A las mamás y a las mamacitas. Ajá, sí. Me iba a sacar mi chiste de a los papás y a los papacitos. Obviamente, volver a resignificar su posición dentro de nuestra sociedad y darles el espacio. ¿Sabes qué? Permitirles que defiendan su lugar y que realmente lo ocupen, como los padres que son. Sí, porque muchas veces pues se los quitamos, ¿no? Sí. Y sí estamos muy dañados y sí tenemos muchos conflictos y sí han cooperado quizá voluntaria o involuntariamente también por la educación y los roles sociales, pero pues caray, no podemos ir conjuntando esfuerzos y tratar de que no sea disparejo el asunto. Sí, así es, ir equilibrando la balanza. Exacto. Incluso hasta en esta posición de mujeres empoderadas, creo que, y no estoy hablando en contra del empoderamiento femenino, creo que somos defensoras de eso, creo que muchas de nosotras nos expresamos de ellos como en esta actitud de me gusta llevar a un hombre, a un caballero que disponga, que haga, que tenga una energía masculina. Y todos bailamos, cada uno de nosotros, hombre o mujer, bailamos en nuestra energía masculina y femenina. Pero creo que a veces con ese empoderamiento femenino empezamos a bailar más en la energía masculina y por ende ocupas cosas o rubros dentro de la relación
que después dices, es que porque él no lo está ocupando, no se está haciendo cargo de esto. Bueno, porque tú estás expandida hasta allá. Ajá, en esa parte tienes mucha razón porque cuando antes te preguntaban, es que ¿cómo te gusta un hombre? Pues que sea alto, que esté guapo, que sea cariñoso, que sea amable, que sea un caballero. Ok, está perfecto, ¿no? Pero ahorita es cierto lo que dices, o sea, muchas mujeres ya en esta parte del empoderamiento y de querer abarcar mucho masculinidad, no sé si me está expresando como se debe. Y que a lo mejor en algún momento te ves en la necesidad de, porque a lo mejor en el trabajo, cuando estás laborando con 10 hombres, hago un paréntesis rápido, cuando trabajas con 10 hombres a lo mejor tienes que sacarlo, pero creo que ahí es donde debes tener la madurez de entender que una cosa es ahí, en tu rol laboral, y otra cosa es cuando llegas a casa. Ajá, porque en tu rol laboral no puedes estar esperando de, ay, no puedo alcanzar Ajá, eso, ¿no? exacto. Ay, si hubiera algún caballero, pues no, Sí, no, porque no es el me lugar. hace falta un abracito. Ajá, no, exactamente, no es el lugar. Pero ya con tu pareja, Ahí es donde... creo que ahí ya cambia, Exacto. ¿no? Nada me quita con que me abra la puerta del carro, de la casa o que quiera hacer algo. Yo caí mucho en eso. O sea, sí, yo llegó el momento en que me divorcié y después era para mí muy difícil el permitir que hicieran algo por mí. Hasta que vas platicando y te van diciendo, no, oye, pues lo estoy haciendo porque quiero consentirte y todo eso, ¿no? Y a su vez, en mi relación fue igual hacia él, ¿no? O sea, cuando yo quería hacer algo, así como que, no, yo lo hago, no pasa nada, o sea, también yo tengo derecho a cuidarte, también me gusta cuidarte y todo eso. Entonces, es esa parte de no perdernos en los roles, de no perder el equilibrio, que como tú dices, hay lugares donde no vas a estar exigiendo de, ay, sí, cárgame esto, pásame el otro, pero a lo mejor en tu casa o con tu pareja tienes el derecho, no sé si esté bien dicho el derecho, pues decide ambos demostrarte cariño y demostrarte apoyo y permitir que te apapachen, ¿no? Sí, exacto. Creo que es un poquito un baile, ¿no? Entre ambos se van desplazando entre ambas partes y a veces a lo mejor tú eres más apapachadora y otras ocasiones él. Pero bueno. Y perdón que te interrumpa, pero es parte de esto, ¿no? O sea, de permitir y de entonces no creer que únicamente el hombre tiene que hacerlo, sino tú también tienes que apapacharlo y tienes que cuidarlo y tienes que consentirlo. También tú le puedes abrir algún día la puerta, ¿no? También algún día tú le puedes hacer algo que lo haga sentir querido y cuidado, ¿no? Y en esta parte muchas veces he escuchado que dicen, mujeres, es que ya no hay caballeros, si el hombre te contesta, pues ya no hay damas. Pues creo que sí, un poquito a veces lo hemos ido perdiendo, ¿no? Sí, si nos estamos expandiendo tanto hacia el empoderamiento, y no estoy diciendo que dejemos de ser empoderadas, estoy diciendo, elijamos el rubro. Pero si tú estás tan ancha, autoprotegiéndote y mandando y dirigiendo. Y exigiendo. Y exigiendo, ¿en qué momento le das el espacio a él para que se comporte como lo que queremos, el hombre de la casa? Porque aunque muchos digamos que no, yo he estado stalkeando en redes sociales y todas decimos lo mismo. ¿Dónde están esos hombres que en actitud te decían, aquí estoy y voy a protegerte? Al final nos sigue gustando esa parte. Por situación social, por educación, por lo que sea, pero yo veo todavía muchas mujeres que siguen diciendo, me gusta un hombre que se comporte como tal. Que te proteja. Que te proteja. Entonces, sí, claro, siempre nos gusta, o al menos creo que también voy a hablar por mí como mujer, sí sentir que te protegen, sí sentirte, pues que estás segura. Claro. ¿No? Entonces, pues redignifiquemos nuestras relaciones y permitámosles ser el caballero que nos proteja y dejemos entonces de hacerlos chiquitos todo el tiempo. Porque imagínate, chiquito, en el sentido de tú como hombre que sales y trabajas, ya no tienes un espacio aquí. Y ahora chiquito, porque como yo también ya salgo y trabajo, entonces ya no tomas decisiones. Entonces chiquito, porque tampoco convives con los hijos. Chiquito, porque yo soy la que decido. Entonces, ¿cuál es su rol? En nuestro afán de empoderamiento los estamos, como dicen, castrando, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el rol realmente que tienen los caballeros hoy en día cuando ni siquiera como padres, ni como proveedores, ni como machos alfa, les estamos respetando su espacio? Claro. Y yo creo que... Y los estamos castrando a muchos. Sí. Y yo creo que diría, porque también a lo mejor si alguien que me conoce está viendo esto, va a decir, ay, tú siempre dices que no con las fechas, ¿no? Porque digo, soy mamá todo el año.
lo mismo con ellos, ¿no? Son papás todo el año, pero no les reconocemos ningún día. Entonces, esta vez yo creo que sí invitaría a que un poquito pues el Día del Papá sí se note que los reconocemos, ¿no? Sí se note que, hey, estás aquí, mira, aunque sea un chicle, algo diferente para ti ese día, ¿no? Creo que no sería tan malo. Y si quieren ir más allá, pues diario reconocer su función, ya sea que si ustedes son la pareja, la esposa, o si son los hijos, pues diario reconocer la parte de el papá tiene una función y una labor dentro de la familia. Importante y bonita. Exacto. Sí, y creo que, digo, al final la familia creo que ha sido nuestra estructura básica y hay mucho en juego dentro de ella, entonces creo que también es momento de recuperarla, ¿no? O sea, sí, es bonito, porque a veces siento que también ya nos perdemos. Ahorita un poquito ya es más fácil como que deshacer las familias, ¿no? Nos divorciamos y ya no me interesa. Ajá. Y digo, bueno, está bien, si ya te estás haciendo la vida insoportable, está bien. Pero creo que ya, híjole, esto que voy a decir quizá está mal. Pero creo que ya no nos esforzamos un poquito más, ¿no? En ese afán de ahora querer tener relaciones sanas y que está perfecto, pero quizá ya no queremos luchar un poquito más, ¿no? Tanto tú ir a terapia, yo voy a terapia, vemos cómo mediamos las cosas y a lo mejor sale algo mejor, valga la redundancia, algo bueno, algo mejor, y no tenemos que desintegrar desde el principio las familias, ¿no? Sí, hay que apostar por el núcleo familiar y señoritas, si tienen a un caballero a su lado que vale la pena, pues aprovechenlo, cuídenlo, apapáchenlo, disfrútenlo y si no, pues no estén tolerando tonterías. Vayan a terapia y hagan otra cosa, pero sí para que cuidemos a los chicos, que hay muchos que valen la pena y hay muchos que son bellos y que son bellos seres humanos y que vale la pena reconocer su función y su evolución también, porque hay muchos que están aprendiendo igual que nosotras. Sí, claro, porque todos tenemos fallitas, todos tenemos nuestros fantasmas, nada más tenemos que, creo yo, o por un poco de mi experiencia, pues irlo trabajando, ¿no? Y las cosas se logran. Así es. Pues muchas gracias a los padres que han contribuido a nuestra crianza y que nos han enseñado y son un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Sí, se les debe de reconocer y yo agradezco mucho a los que tengo. Así es, pues bueno. ¿Algo más que se quede en el tintero que quieras decir al respecto del tema de hoy? Por favor, no creo, pero si algún chiquitillo por ahí nos está viendo, reconozcan a sus papás, valoren lo que tienen por lo que ustedes viven, no por lo que les dicen los demás. Y si les ha tocado un mal padre, resignifiquen su relación con él. Al final, cada persona actúa en base a las herramientas que tiene y no tiene nada que ver con ustedes, con que fuesen malos hijos o que no hubiesen dado el ancho como hijos o como personas. Más bien tiene que ver... personal. Sí, no es personal. Tiene que ver con que su papá no tuvo las herramientas suficientes para darles el amor que ustedes necesitaban. Así que no lo tomen personal y traten de sanar esa herida. Sí, siempre es bueno sanar, principalmente por ti. Exacto. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y esperamos que pasen un bello Día del Padre.